En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar esta tercera parte de la lección séptima sobre la lección divina. Y vamos a partir de un pasaje del Evangelio de Lucas, un breve pasaje, que está allí al final del capítulo 2, versículo 51. Ya habían acontecido aquellos primeros hechos del nacimiento, de la presentación de Jesús en el templo, y relata Lucas, esto, al final de ese capítulo 2, versículo 51. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas va a mostrarnos allí, en ese versículo tan breve, uno podría decir, la memoria viva, donde maduró aquella palabra que encarnada comenzaba a develar cuanto ella venía a darnos, ¿no? Y yo asocio esto con lo que sucede al pie de la cruz, ¿no? Aquí escuchamos que Lucas dice que María conservaba estas cosas en su corazón, las meditaba. Lo mismo sucede al final del relato del nacimiento. Pero esto ya como culminando los relatos de la infancia, Lucas nos presenta eso, ¿no? Pero ustedes hagan ahora así como una transposición, digamos, vayámonos al pie de la cruz. La Iglesia celebra de alguna manera, guarda como perlas muy particulares, muy especiales, las 7 palabras de Jesús en la cruz, ¿no? De hecho que hay escritos sobre ellos, ¿sí? Pero que lo consideramos en verdad como el testamento final del Señor, el testamento que el Señor allí nos deja estando Él en la cruz, o estando clavado antes de subir también, pero allí en la cruz. Y uno podría decir, ¿dónde quedaron conservadas aquellas 7 palabras? ¿Cuál fue la memoria que conservó no solo la palabra, sino lo que esta palabra contiene en sí, toda la intensidad de esas 7 palabras? Y es lo mismo que sucede en los relatos de la infancia. Son pocos testigos de los hechos de la infancia. María no solo es testigo, sino protagonista. Son pocos testigos de lo que sucede al pie de la cruz, pero María, además de testigo, es protagonista, ¿no? La Iglesia la llama corredentora. Y es en eso que nosotros podemos entender lo que vamos a hablar hoy, que hoy vamos a hablar estrictamente de lo que la Iglesia considera como, o la tradición de la Iglesia ha ido conservando sobre la tradición de la lección divina. Vamos a saltearnos, este es un curso que podríamos darlo mucho más tiempo, y lo entiendo, pero no es la finalidad que yo me he propuesto en estas pláticas. Vamos a saltearnos todo lo que es la lección divina en la tradición de la Iglesia, cómo fue
madurando este método de oración hasta llegar a lo que hoy para nosotros es ya un método asumido como tal, pues los primeros siglos de la Iglesia, como herencia ya también de la tradición judía, la palabra era alimento de la oración de los fieles. Los judíos, ellos conservaban mucho en la memoria cuanto ellos escuchaban en la sinagoga y que les era siempre a ellos una ocasión para mantener viva la memoria de la acción de Dios a su favor. La memoria no es como guardar en un cajón cosas de antes. No, la memoria, para nosotros, los que queremos ser orantes, la memoria es el lugar donde está fermentando la levadura, donde está fecundándose la tierra. La palabra guardada, que es palabra anunciada, eso hay que tenerlo muy en cuenta, que la palabra es más que la Sagrada Escritura, aun cuando la Sagrada Escritura contenga la palabra de Dios, pero la palabra de Dios en nosotros es semilla que fecunda nuestra tierra. La palabra madura en el orante, eso hay que tenerlo muy claro. Por eso la palabra no es una palabra muerta, no. La palabra dicha busca un oyente. El Dios que sale a hablar busca un interlocutor, ¿sí? Dios que se quiere entregar busca un orante. Esa es la lógica de la lección divina. Voy a la lección porque sé que hay un Dios que me ama y me desea y me busca. Entonces María, aun cuando ella creyó y concibió en su vientre por obra del Espíritu Santo al Verbo encarnado, aún en ella la palabra tuvo que madurar. La palabra que era la que ella acogió en su corazón, que maduró en su camino de fe. Por eso este versículo 51, su madre conservaba estas cosas en su corazón, son el icono de la lección. ¿Dónde vamos a verle a María madurar en esa lección? Primero en el Magnificat, allí en el capítulo 2 de Lucas, capítulo 1, el capítulo 2, sí, que es la visita de María a su prima Isabel. Capítulo 1, sí, a partir del versículo 46. El Magnificat es un eco del Antiguo Testamento, pero mucho más, la lección de María la vamos a ver en la cruz. ¿Por qué? Porque el fruto de la lección no será lo que yo pueda orar diciendo, sino lo que yo pueda orar amando, orar permaneciendo fiel. Porque el fruto de la oración no es lo que yo pueda decir de Dios, sino lo que Dios pueda decir de sí mismo en mí. Todas estas cosas que las repetimos y las decimos es porque es importante que estos principios calen, porque a nosotros se nos cansa rápido el hábito, el corazón cuando queremos orar y parece que no hay fruto. La lección va madurando en mí, me va haciendo madurar a mí. ¿Madura en mí de qué manera? Cuando yo la guardo en verdad, ahora vamos a escuchar, vamos a ver los pasos y ver qué significa esto de guardar la palabra. La palabra va madurando en mí y me va haciendo madurar a mí. Porque madura en mí asumiendo mi vestido, se viste de mí. Como en el seno de María se vistió de María. La palabra escuchada y guardada se viste de mí, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la palabra madurará en mis respuestas y tomará las características de mis respuestas, mi vocación particular, mis características propias, mis condiciones. Ahora, yo tengo que ser bien dócil a esa palabra, bien permeable, bien transparente a esa palabra. Entonces, bueno, este es el contexto en el que queremos hoy entrar en este punto de la lección, su método presentado en pasos. Ya les digo, si en algún otro momento puede darse explicar el proceso, cómo llegamos a esto, vale también, pero como esto no es un estudio, sino que son pláticas para la oración, más bien ya hemos dado 2 sobre lección, sobre los fundamentos, ahora vamos a entrar en el método. Nos queda un poquito ver la tradición en la vida monástica, en la vida de la iglesia, cómo eso fue madurando. Es un proceso largo, pero muy lindo. Recién en el siglo XI,
para lo cual sí yo les doy un texto para leer, si les sirve. Un autor, Guigo el Cartujo, escribe una carta sobre la vida contemplativa, se llama Carta sobre la vida contemplativa de don Guigo el Cartujo, donde aparece, acuñado ya definitivamente por el siglo X y XI, la lección divina en estos 4 pasos que nosotros vamos a ver. Van a encontrar otros esquemas. Lo que yo le transmito está dentro de lo que hay sobre la lección divina, en lo que se coincide es en estos 4 pasos. Algunos ponen otros, pero nosotros vamos a quedar con lo que la tradición ha acuñado. Y aparece en esta carta, así, esta es la primera vez en que aparece ya casi como definitivo, ¿no? La carta de don Guigo el Cartujo, Carta sobre la vida contemplativa. La encuentran en internet, es una lectura espiritual que ilustra mucho esto que estamos dando. Vamos a meternos entonces en el método presentado en pasos. Les voy a nombrar los 4 pasos para que en eso podamos nosotros irnos como acomodando. ¿Sí? Ya vamos a ver los principios que mueven la lectura y todo eso. Pero son 4 pasos. Primero, y lo vamos a decir en latín porque así se acuñaron en la tradición. Lectio. Se escribe lectio. ¿Sí? Segundo, meditatio. Se escribe meditatio. Así. Lectio, primero. Segundo, meditatio. Meditatio. Tercero, oratio. Se escribe oratio. Y por último, contemplatio, que se escribe contemplatio. Esos 4 pasos. Lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Esos 4 esquemas conforman, ¿sí?, como un proceso, que no necesariamente son pasos secuenciales. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Hay pasos que duran más, hay pasos que ni siquiera han de darse. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver cuál es el fin de la lección y no es necesario hacer un paso si ya estoy en el fin, ¿no es cierto? Bueno, nos animamos a entrar entonces. ¿Qué es la lección divina? Una definición simple, es una lectura orante de la palabra. ¿Sí? Ya les digo, con todas estas imágenes que hemos usado estos días y también la de la Virgen, ¿sí? Es una lectura orante de la palabra. Es una memoria viva del acontecer de Dios. ¿Sí? Es mantener viva en mí la memoria de lo que la palabra es testigo, de que Dios actúa a nuestro favor. Y no es lo que mi inteligencia comprenda, porque nosotros nunca comprenderemos totalmente la obra de Dios a nuestro favor. Un niño vive la experiencia de ser amado de sus padres porque ha sido amado, no porque pueda explicar todos los actos de amor. El niño se sabe seguro del amor de sus padres porque se supo amado, no porque puede explicar lo que su mamá hizo desde el momento de la concepción. Por eso es tan importante, por ejemplo, que cuando una mamá se entera, un papá se entera de que está embarazado, desde ese momento ya el niño está percibiendo el amor, desde el instante de la concepción. El aborto trunca un proceso de memorización del amor. ¿Qué es lo que conforma a la persona? Es eso, el saberse amado o no amado, cuidado o no cuidado. Se trunca un proceso en el aborto provocado, pero también el aborto espontáneo, pero el aborto provocado es más duro, porque hay una violencia sobre una existencia que clama por llevar a plenitud. Lo mismo podemos hacer en la vida espiritual, abortar un proceso que está llamado a la plenitud y dejarlo en el plano de quedarse atrofiado. Almas que son atrofiadas, porque su proceso de madurez espiritual no se da, porque no aprenden lo que es propio a esa naturaleza espiritual que nos viene dado por la gracia, a la que está llamada toda persona humana engendrada, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso es otro tema más, pero no nos vamos a ir tan afuera. Es una lectura orante de la palabra, ¿sí? Y como es una acción humana, no es una acción de los ángeles, estos 4 pasos tienen lo que llamamos nosotros un paso previo.
que es como la antesala, la preparación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos eso. Cuando nosotros tenemos un evento importante en nuestra vida, siempre nos preparamos. Si vas a ir a una fiesta, te preparas, te vestís, te arreglás. Si vas a un evento deportivo, te vestís y te preparas para hacer eso. Si sabes que es importante lo que va a suceder, ya tienes ansia de que llegue la hora. Nervios y eso. Bueno, eso se llama en la lección divina statio. Se escribe statio. Es pararse, estarse, quedarse. Que es un disponer el cuerpo y el espíritu. Es cesar en las ocupaciones habituales. Y es buscar un sitio, un espacio, un tiempo y disponerlo todo. Es tomar la Biblia, ¿sí?, y ponerla entre mis manos. Es un tesoro para nosotros. Como hicimos recién, es antes de rezarle, darle un beso. Cristo que besa a su esposa, la esposa a la iglesia que besa a Cristo. Nosotros en la lección divina, de alguna manera, percibimos el beso del Espíritu, que dio vida a la criatura, que recreó a la criatura en la Pascua. Cada confesión o cada gracia que restaura a una naturaleza caída es como el suave beso del Espíritu que vuelve a despertar a una naturaleza que eligió morir. Y Dios, que es el que lo puede hacer, restaura, ¿no? Entonces es un tesoro. Es decirle a Dios, aquí estoy. A ese Dios que sé que habla y que al hacer todo esto le estoy pidiendo su gracia. O sea, yo dispongo lo que de mi parte hay y pido su gracia, la ayuda de su Espíritu. Entonces, ¿cuál es la condición? Es dejar libre el interior, que nos cuesta mucho, de la atención en tantas cosas, para ponerlas en el Señor de las cosas. Cerrar la puerta, recuerda lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Cuando ores, entra a tu habitación y cierra la puerta. ¿Cuáles son las puertas? Eso lo explica también San Juan de la Cruz. Cerrar la puerta es aquietar los 5 sentidos, que son las puertas por donde nos entra todo lo que nos agita después. Despiertan un pensamiento, un deseo. No hay nada en nosotros que no haya entrado por los sentidos. Por eso para nosotros es muy importante entender cuestiones de la naturaleza humana, de la antropología cristiana. ¿Sí? Por eso nosotros decimos que hay una naturaleza objetiva, que hay una verdad objetiva. Yo no puedo hacer conmigo lo que quiero, porque eso hace siempre, cuando yo hago conmigo lo que quiero, al margen de lo que soy y de no reconocer el proceso normal de mi naturaleza humana, yo estropeo esto. Porque hacer conmigo lo que quiero es como usar un auto para volar. Yo lo quiero hacer volar, no va a poder volar, ¿no? Cerrar la puerta es tu sentido. Por eso la palabra, encender una vela, tener una imagen de Cristo, una imagen de la Virgen, el santo de devoción que uno tenga, tener un espacio. Por eso en las familias, tener un pequeño oratorio es muy bueno. Una esquinita, una pequeña habitación donde está ese lugar de estudio y también de oración. En casa tener una gruta detrás en el patio. Es eso, cerrar la puerta, quitar los sentidos. Hacer silencio. Y hacer silencio es no solamente de las cosas de afuera, sino empezar a darme cuenta de lo que está en mi silencio. Y cuando yo quiero hacer silencio, me doy cuenta de todo lo que hay en la habitación de mi alma. Por eso al comienzo, quien inicia la lección divina, quien inicia este modo de orar, que ya lo vamos a ver, experimentan la dificultad de sus bullas, de sus ruidos, de las cosas que su corazón ha ido guardando toda la vida y que de pronto cuando hago silencio y no busco libros que me vengan a orar por mí, sino que yo me encuentro con un cuadernito, la palabra de Dios y una interpretación de la palabra como lo hace la Iglesia en su tradición viva, no lo que otros meditan de la palabra, sino lo que la Iglesia ha recogido de esta palabra, ha ido madurando en su liturgia, en el camino de la santidad de sus hijos, de los padres de la Iglesia sobre todo. Cuando yo hago eso me encuentro con que hacer silencio no es una tarea solamente de apagar celular, televisor y otras cosas.
pero hacer silencio. La batalla al comienzo se da en esto. Hasta dónde yo le creo a Dios que Él es capaz de conquistar mi silencio. ¿Por qué? Porque yo lo tengo conquistado por otras cosas. Sosegar la casa. Nosotros tenemos la casa agitada por los sentidos. Estamos enojados, molestos, preocupados, ansiosos. Bueno, todo eso es tener la casa desasosegada. Sosegar la casa. Por eso a la lección siempre le acompaña la ascesis. 2015 del Catecismo, anótenlo y lo buscan, 2015. No hay santidad sin cruz ni mortificación. Si yo no sosiego la casa, si yo no hago ayunos, mortificaciones, si yo no me niego en cosas lícitas, de no comer a veces un postre, durante este tiempo no tomar jugo, hacer ayuno a pan y agua el viernes o miércoles y viernes, negarme alguna comida en el día, mortificarme en la lengua, en el uso de las redes, la mortificación que me duela, que en verdad me duela, es para sosegar la casa, sujetar los sentidos, la solicitud de la sensualidad. Hay que tener en cuenta que los sentidos, cada vez que son estimulados, dejan en el alma una sensación, dejan en nosotros una sensación que, dejado el objeto, se va, pero la sensación sí quedó adentro. La sensación es el fruto de mi relación con un objeto que me despertó eso. Yo después ya no lo veo más, no lo escucho más, pero dejó en mí una sensación. Esa sensación produce su efecto en nosotros. Y eso es lo que tenemos que provocar con el silencio y la palabra. Sensaciones de sosiego. Porque los sentidos todos cansan. Ninguno de los 5 sentidos calman el alma. ¿Sí? Si yo respondo a la solicitud de los sentidos, ellos inquietan. Si yo no modero lo que los sentidos permiten entrar en mí, ellos me van a inquietar. Porque los sentidos tienen una finalidad propia que es la sensación y el gozar de lo que le es propio según su objeto. Si yo no lo ordeno con mi inteligencia y mi voluntad, cansan y agotan y fatigan. Yo necesito aquietar eso, sosegar eso, ¿sí? O sea, ordenarlo. Yo tengo que dejar entrar lo que necesito y lo que no. Por eso, participar o asistir en lugares o en fiestas que son muy estimulantes en los sentidos, lo que decimos de los boliches, ¿por qué le hace mal al alma? ¿Porque pecamos? No es esa la cuestión, eso es acción libre de cada uno. Pero yo puedo estar en un lugar sin pecar, pero estar haciéndome daño. ¿Por qué? Porque mis sentidos están tan estimulados que acabado eso, ¿cómo aquieto los sentidos? Es un proceso muy largo, porque las sensaciones ya quedaron, desasosegando el alma. O participar en una conversación donde se conversa de cosas vanas, o con doble sentido. Yo no consiento con eso. ¿Pero qué hago? Expongo mi alma a lo que la imaginación ha de alguna manera despertado porque lo oí, lo olí, lo vi, lo sentí en ese contexto de conversaciones deshonestas, o por lo menos chabacanas o superficiales. ¿Por qué no es bueno estar ahí? Si yo no peco, pero la cuestión nuestra no es pecar o no pecar. La cuestión es que si eso dispone mejor mi alma para el sosiego, para que Dios triunfe. No es que puedo evitar todos esos ambientes, pero ahí me doy cuenta cuánto tengo que cuidar mis sentidos cuando estoy expuesto a ambientes laborales, de reuniones, de fiestas, que no son para el alma. Entonces uno tiene que tomar decisiones sobre eso si es que en verdad quiere vivir la experiencia de la lección. No asistir a reuniones que no son necesarias y privarme de algunas fiestas y de todas las que son desordenadas, de todas las que afectan el alma. Si es que yo quiero en verdad esto, yo acá estoy hablando a personas que quieren ser orantes, entonces tengo que dejar de vivir en el mundo. No, nosotros no somos del mundo, pero estamos en él. El tema es que a qué expongo yo mi alma y qué cosas son necesarias y qué cosas no son necesarias para vivir mi vocación cristiana en el mundo. No dejar de asistir, pero a lo que no debo asistir, no asistir, a lo que expone mi alma a que después quede desasosegada tanto tiempo. ¿Cómo purifico el alma de todas esas sensaciones? Lleva mucho tiempo purificar el alma. Si es que me decido purificarla, quitarle eso de encima. Mucho. ¿Por qué?
Porque el alma tiene una memoria que no es esta, que no es la de nuestra cabecita. Es la memoria que impregna su ser, digamos, de todo esto, se pega. O sea, saboreamos sin darnos cuenta, porque nos estamos complaciendo sensiblemente. ¿Y quién lo saborea? El corazón, no los sentidos. Los sentidos no saben que saborean. Los sentidos son la puerta para que yo saboree o no saboree, para que me afecte o no afecte. Pero soy yo, es el corazón, el lugar donde todas estas cosas empiezan a repercutir. Y si yo le doy permanentemente al corazón esto, se termina atrofiando. Y empiezo a tener gusto de, ¿cómo es esto que no me gusta la virtud? Y después justifico mi pecado mortal. ¿Por qué? Porque no es que me disguste, ¿no es cierto? Entonces todo esto, miren, solo en la preparación. Si a la oración yo la acompaño con las heces y la mortificación, es muy difícil. Entonces aquí les voy a dar un texto que ustedes lo leerán y será tarea, y que no la podrán saltear, que es Nehemías 8 del 1 al 18. Nehemías 8 del 1 al 18. La escena ustedes la leerán después, yo la escribo rápidamente. De pronto en la reconstrucción del templo, el sacerdote Esdras, proclama un texto que se encontró mientras se reconstruía el templo. Ustedes lo van a ver después. Y van a ver esa asamblea, cómo se constituye. Ahí aparece la palabra asamblea, la palabra iglesia, ¿no? Reunido todo el pueblo, empiezan a escuchar el texto que encontraron. Tener en cuenta que para nosotros tener la Biblia en nuestra mano no es tan difícil. La tenemos a veces guardada en el ropero o guardada en la mesita de luz. Para ellos no era así. Los rollos de la ley eran venerados. Por eso nosotros necesitamos en nuestra casa hacer de la palabra de Dios, hacerle un lugar, ¿no? Y entonces proclama el sacerdote Esdras el pasaje, y ¿qué sucede? Se conmocionan. Dice, llegan a llorar, se llegan a postrar ante la palabra que escuchan. Bueno, todo lo que ustedes van a leer allí, dice, todo el pueblo se reunió, escuchaba con atención. El pueblo se puso de pie, el pueblo alzó las manos, el pueblo se postró rostro en tierra y adoraron a la palabra proclamada. No estamos hablando de la Eucaristía, y ni siquiera estamos hablando sino la palabra proclamada que leían de un rollo el sacerdote Esdras. Todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Ese texto es un ícono de lo que la palabra es en el corazón de la iglesia y en el corazón de cada uno. Entonces, nosotros queremos también esto, madurarlo como una actitud frente a la palabra de Dios que se nos proclama. No ser más indiferentes. Ya hemos escuchado otros textos, cuando leíamos lo de Baruch el sábado, esto de, bueno, si ustedes me abandonaron, ustedes no quieren escucharme a mí, ¿qué pretenden? Diría el Señor, ¿no es cierto? Entonces ahí esa escena nos describe en lo que ha de ser la palabra para nosotros, ¿no? Entonces la lección parte considerando lo que recién decíamos, el paso previo, ¿no? Y aquí viene ya hablando del primer paso, que es la lección. Aquí ya propiamente entramos en el primer paso. Con todo esto previo, la lección parte de esta verdad. Bajo la forma de pan está Cristo, pan de vida, Eucaristía. Bajo la forma de las palabras está Cristo, palabra de Dios. Cuando hablamos de pan de vida, ya lo decíamos en Dei Verbum 2, ya lo dijimos estos días, pan de vida para San Juan, en el capítulo 6 de su Evangelio, pan de vida es Cristo palabra y Cristo Eucaristía. Son los dos alimentos. Y entonces cuando yo tomo la palabra, la lección, leer el texto, yo me encuentro con Cristo palabra. Y en ambas actúa el Espíritu Santo, consagrando las especies de pan y vino, y aquí el Espíritu Santo habita en la palabra. La lección divina tiene esto, que habita el Espíritu Santo, que busca un orante donde madurar esta palabra. La lección pone el alimento en la boca, ¿sí? La lección es llevar
al paladar del corazón la palabra de Dios, que saldrá amarga, dura, como fuere, pero es palabra de Dios. Es el fundamento, proporciona la materia de la oración. Es una corteza el texto escrito que yo tengo que traspasar. Tengo que llevarlo como alimento a mi alma. Nadie se llena mirando una torta. Ha de ingerirla. Y la torta se hará su sustancia. Nadie, ningún cristiano puede decir que es cristiano si la palabra no lo ha permeado, si la palabra no lo ha formado, porque la palabra es Cristo. Entonces, esta es la certeza. Cuando yo voy a orar, yo necesito siempre elegir antes el texto que voy a orar, no ir al azar. La lección no se hace con un texto al azar. Yo decido, voy a leer el texto del día. Yo elijo seguir una secuencia de los pasajes de un evangelio, de una carta, un texto del Antiguo Testamento. ¿Cómo hacer lección cuando no tenemos tanto tiempo? Yo les aconsejo a quienes quieran iniciar, empezar con el evangelio del domingo y hacer dominicalmente la lección 1 hora. Pero la lección tiene que ser elegida previamente, el texto debe ser elegido previamente, ¿sí? Entonces el texto elegido, ¿sí?, responde a un plan, no a una improvisación. El orante no es un improvisado. Y eso no quiere decir que uno no ore en momentos en que no están previstos, no es eso. El orante es una persona atenta, por lo tanto no está en él la casualidad. Toda circunstancia le sirve para que el alma pueda sorprenderse encontrándose con Dios. Entonces elijo el texto, lo tengo antes, por eso yo la palabra la tengo marcada antes de iniciar esta estancia, tengo la palabra abierta o marcada donde la voy a usar, ¿sí? Y entonces, si yo tengo esta certeza de que en la palabra está Cristo, palabra de vida, palabra de Dios, yo tengo que acercarme a la palabra con fe. La palabra no es para un estudioso. Sí, un biblista, un teólogo pueden estudiar la palabra, por eso yo les decía, yo no quería que estas pláticas nos llevaran mucho en eso. Vale para cuando uno quiere profundizar más. Y tal vez lo podamos hacer en algún momento, pero ahora es acercarnos a la palabra como orantes, con fe. Solo el hombre que cree que la palabra puede salvarlo se acerca a ella con esperanza. Vamos a hacer un símil con la confesión, ¿sí? ¿Quién es el que se va a confesar? No solo el que cree que puede confesar sus pecados, sino que cree que hay alguien que lo puede salvar. Por eso el fruto de la confesión está en eso, mucho más que en la materialidad de mi pecado, es en la conciencia de que yo sé que hay un amor que me salva y me duele haberle ofendido. La palabra de Dios es algo similar. Yo voy a la palabra porque creo que hay un Dios que me habla. Yo no sé si le sé escuchar, ni sé si le amo mucho, pero creo que hay un Dios que me puede salvar. Aquellos que dicen, no rezo la palabra porque no la entiendo, en verdad no quieren ser orantes. ¿Quién de nosotros puede explicar la cruz antes de abrazarla? No la abrazas y renuncias a hacer el camino. Uno tiene que dejar que la palabra haga su camino en nosotros, porque yo no la asumo porque la entiendo, sino que la palabra me va a mí develando sus designios en mi vida. Ella va transformando mi mundo interior. Y entonces junto a la fe, el amor y la esperanza, las virtudes teologales. ¿Por qué? ¿Por qué el amor? Porque es el encuentro de dos que se aman y se desean. ¿Por qué la esperanza? Porque yo sé que en la palabra de Dios está puesta toda mi esperanza. Todo lo que yo soy y he de ser está ahí. ¿Por qué? Porque la palabra que se me dice es la palabra que me creó, ¿no? Entonces, partimos invocando al Espíritu Santo. Y aquí voy a decir 4 características de esta lectura, para que agenden muy bien. ¿Cómo leer? Librarnos de ese prejuicio de que yo este texto ya lo sé, ya lo leí, ya lo entiendo. No, la palabra es dicha siempre como por primera vez. Porque es como ir a beber, recuérdenlo siempre, al río,
al río Paraná, voy todos los días a beber agua. Todos los días bebo del mismo río, pero no bebo el mismo agua. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios. Yo todos los días vuelvo a la misma palabra, pero no todos los días bebo el mismo agua. Todos los días el Espíritu da algo nuevo a mi alma. Entonces, primero, leer orando. ¿Qué quiere decir eso? Atentamente, en silencio y de comienzo al final. No detenerme en ese versículo que yo ya leí otra vez y me gustó alguna vez. No. Paso, venzo lo que puede ser una tentación de detenerme en el camino. Leer entero el texto que yo había decidido leer. No me engaño quedándome en ese texto que entendí. Me suena lindo y lo copio, esto sería bueno para decírselo a tal o cual. No. La lección es para mí y yo soy para los demás. Porque lo que los otros recogerán de mi lección es mi vida, no lo que yo sé decir de ella. Fijarse, entonces, atentamente, en silencio y de comienzo al final, leer el texto completo. Fijarse en el texto, atender el texto. Los padres de la iglesia usan la imagen de la abeja, ¿no? ¿Qué hace la abeja? Va flor por flor recogiendo el néctar y después irá a la colmena a hacer la miel. La atención es puesta sobre la palabra que se lee. Segundo, primero orando, segundo buscando. Leer varias veces, aún leyendo en voz alta. Escribir, ejercitando la atención. A veces el escribir el texto entero para cuando la atención me cuesta. Una vez, dos, tres, y ahí sí empezar a marcar aquellos versículos que empiezan a resonar. Transcribirlos. Pero siempre en el ámbito del texto que estoy leyendo. Tercero, escuchando. La lectura es para escuchar. Acogiendo. ¿Sí? Sin apurarse en hacer aplicaciones. La lección no es para aplicar fórmulas. La palabra es para guardarla en la memoria. Es lectura orante, no es lectura para buscar qué decirle a los demás. Como pronunciado por primera vez el texto. Sería como degustar algo rico, saborearlo. ¿Sí? Es leerla y volverla a leer. San Bernardo dice así, ¿no? Mendigo la inteligencia de muy profundo misterio escondido en este libro. ¿Recuerdan cuando hablábamos al comienzo del deseo de... Dios tiene deseo de que el hombre tenga deseo de Él, ¿sí? Somos mendigos de Dios. Entonces, mendigo la inteligencia de muy profundo misterio escondido en este libro. Y por último, lectura repetida y minuciosa. Es animarnos a permanecer en la palabra y hacer permanecer la palabra en nosotros. Ya le digo, uno dice, pero hay textos que son aburridos, textos que no me dicen nada. Lo que pasa es que no le dicen nada a mi cabecita. Si yo creo que al texto, ¿sí?, que yo estoy leyendo le precede el espíritu que inspira y el espíritu que habita, es distinto. Porque en cada pasaje resuena toda la revelación. Entonces se necesita un esfuerzo de atención. ¿Qué es lo que? Entonces aquí están las cuatro características de esta lectura, de esta lección. Orando, buscando, escuchando y lectura repetida y minuciosa. ¿Qué es lo que prima? La atención. Y esto es para nosotros muy difícil. Vivimos a 1000, durante el día tenemos 1000 cosas que atender. Tendremos que ir de a poquito descubriendo cómo vivir esta atención en la oración. Por eso digo, recomendar empezar a hacer lección, no menos de 1 hora el domingo, con el texto del domingo. ¿Puedo hacer lección todos los días? Ya le vamos a explicar cómo, porque se podría. Para los que son laicos y tienen familia, o los que tenemos vida apostólica. ¿Cómo hacer? Se puede. ¿Sí? Pero se necesita un esfuerzo de atención y de asiduidad. Y esto es clave. Más provecho saca el alma rezando todos los días que rezando una vez muchas horas. ¿Sí? La piedra es perforada por una gota que cae durante siglos sobre ella, más que lo que una catarata que cae 1 hora. No le hace nada.
Cada día hay que volver al pozo de las Escrituras, dice Orígenes, ¿no? Un escritor de la época patrística. Y uno sabe que está mendigando el contenido de la palabra, mendigarle a Dios. Entonces, la misma lectura, el primer paso se convierte en una oración, ¿sí? Pedir al Señor, sacar el agua que Él mismo me sirve en esta fuente. Y entonces esta lectura, aunque parezca poco, es la que va arrancando al hombre carnal, al hombre víctima o aprisionado en la concupiscencia, al hombre carnal lo saca hombre espiritual, ¿no? O sea, lo saca de las preocupaciones. Nosotros tenemos que distinguir ocupaciones de preocupaciones. Lo que la palabra quiere es sacarnos de las preocupaciones, no de las ocupaciones. Y es allí donde después aprenderemos a orar en medio de las ocupaciones, ¿sí? Para llevarlo de a poquito a divinizarlo. O sea, que sus deseos y sus pensamientos estén inspirados por el Espíritu. Divinizar no es el tipo divino que no pisa tierra. No. Y el divino no es como se lo define hoy a la persona que parece de una belleza física extraordinaria. ¿Es divino o es divina? No es eso. Lo divino está en cuanto el Espíritu habita. Si no, no hay divinidad en nosotros. Es el Espíritu de Dios que nos habita. Entonces nos va sacando, nos va divinizando. Y va haciéndole al alma, al corazón, gustar cosas que antes no gustaba, desear cosas que antes no deseaba. Divinizar nuestras acciones humanas, pero no porque aplasta lo humano, sino que el humano alcanza su medida. Saborea las cosas en su mayor medida, en su mayor profundidad. Entonces, la lectura es una verdadera terapia. ¿Qué hacer en estos días en que tengo muchas horas? Leer la palabra de Dios, leer un libro completo, varios capítulos por día con atención. ¿Por dónde comenzar a leer? Aún antes de comenzar lección divina, uno podría hacerse el hábito de lectura espiritual de la palabra. Voy a leer los relatos históricos, voy a leer el Génesis de corrido, voy a leer el libro de la sabiduría corrido, voy a leer el libro de los reyes de corrido, voy a leer el libro de Samuel de corrido, que son libros históricos, la sabiduría sapiencial, eclesiástico, Eclesiastés. Voy a leer el libro de Job. Voy a leer una vez el libro del profeta Isaías completo. Voy a leer el libro del profeta Jeremías, hablando del Antiguo Testamento. Voy a leer el libro de Baruch entero, como lectura espiritual atenta. Y en vez de darle tanto tiempo a las redes sociales, 2 o 3 horas de lectura espiritual frente a 2 o 3 horas de redes sociales, y confrontarlo con el tiempo, pero reducir las horas en las que mi atención está puesta fuera y ejercitarse en la atención puesta adentro. Y veremos con el tiempo en qué deviene mi alma. Si lo planteamos ahora nos va a parecer una locura porque no lo hemos hecho. Probablemente no tengamos 2 horas de lecturas diarias, y menos de la palabra de Dios. Hagamos la prueba. ¿Y cómo lo hago? Bueno, en esas horas que yo ocupo para consultar redes sociales, determinarme en qué hora hacerlos. Si estoy siguiendo una misa, adoración al Santísimo estos días, el Santo Rosario, muy bueno, porque estos días en la circunstancia que estamos, eso sería muy bueno, que yo me establezca, a tal hora voy a ver la misa, a tal hora voy a acompañar el Rosario y la adoración al Santísimo, 2 o 3 o 4 cosas en el día, ¿sí? Después, ordenar las cosas que tengo que hacer en casa como deber de Estado, bueno, y dentro de eso ya no tengo prendido el televisor o la hora de lectura. Bueno, esto para valorizar la lectura, que nosotros la subestimamos mucho. Nosotros solemos conocer las cosas por los títulos. Leemos el título y decimos, pasó tal cosa, pero leíste la noticia, no, pero decía eso el título. Y nos quedamos con lo que dijeron de lo que había sucedido. Por eso muchos abusan de sus juicios sobre las cosas cuando no han leído la noticia. ¿Cuántos condenan muchas situaciones pero no han leído la noticia? Estos días, con cuánta dureza se habla de aquellos que tienen que salir. Pero hay quienes tienen que salir para buscar el pan del día. No es que sean imprudentes solamente, no, tienen que comer. Entonces, ¿cómo yo voy a condenar al que sale que es un imprudente y todos los juicios que se hacen? Usted conoce la noticia a fondo, ¿por qué este hombre salió? Y entonces enseguida juzgamos y decimos sentencias muy duras. Y muchas otras cosas. Sale un título en un diario y decimos, el Papa dijo esto. Porque nos quedamos con el título y no vimos la noticia. Y ni siquiera consultamos si la noticia era cierta.
Es un defecto de nuestro tiempo. Somos hombres posmodernos y aún ya cruzamos ese tiempo, ¿sí? Aún mucho más fraccionados estamos que el hombre posmoderno. No solamente que estamos fraccionados, sino que el mundo circula alrededor de nosotros. Y ya no es solo fraccionado, sino que el mundo gira alrededor de nuestros intereses y nuestros juicios. La palabra de Dios no es así. La palabra ensancha el corazón y nos hace tener una mirada mucho más realista, aunque parezca al revés, ¿no? Entonces yo le voy a citar acá, son 8 características de cómo ha de ser la lectura, el primer paso. Todo esto está citado en los padres de la iglesia, no digo los nombres, pero aparece San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Jerónimo, San Atanasio, San Basilio. Bueno, ¿cómo ha de ser nuestra lectura de la palabra? Ese primer paso de la lección, la lectura orante, que al comienzo será la gran práctica, leer con atención, leer una vez, 2, 3, marcar, transcribir y quedarnos. Con paciencia, porque la palabra abrirá surco en mi alma. Yo no puedo forzar la lección, no la puedo forzar. Los pasos siguientes yo no los puedo forzar. De a poquito sí, el segundo, sí, pero de ahí hasta ahí llego. ¿Cuáles son las características de esta lectura? Dice, a esa lectura hay que dedicarse. Nadie traspasa la dureza o la rudeza del texto si no lee asiduamente. Segundo, con asiduidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cotidianamente. Y ahí viene lo otro, cada día. Uno puede dedicar un día a la semana a leer más, pero todos los días leer algo. La palabra de Dios, ¿sí? A horas precisas. Yo tengo que poner a tal hora voy a hacer mi lección, mi lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque mi naturaleza se va habituando a las citas. A tal hora yo como, a tal hora tengo tal cosa. Si yo tengo tal cosa, me las organizo. Entonces yo ordeno todo porque voy a ir a aquel lugar. Entonces tengo los hábitos. Entonces a tal hora me voy disponiendo para ir a tal lugar. A la primera hora del día, antes de que en casa empiecen a agitar todas las cosas, o al final del día, cuando ya todo está serenito, si es que se logra así. Otro más, a horas precisas, perdón, eso. Con método, teniendo en cuenta el contexto. ¿Qué es lo que vamos a aprender en la lección? Leer el texto. El método, no voy a leer el Evangelio completo. Hoy un capítulo, voy a leer una... Si yo me pongo a leer todos los días un capítulo de cualquier parte de la Biblia, o sea, en un mes leo todo el Evangelio de Mateo y me sobra. En medio mes leo Marcos completo. En 5 días leo el libro de la carta a los Filipenses. En 6 la carta a los Efesios, por decirles. Si yo leo un capítulo por día, ¿sí? Un método de lectura. Yo voy a hacer lección todos los días con el Evangelio del día. Muy bien, y leo ese texto, pero leo en el contexto en el que se me lo proclama. ¿Por qué? Porque el texto ha de entenderse en el contexto, el texto previo, el texto... Por eso yo no les recomiendo, ustedes lo hacen libremente, usar los evangelios meditados, comprar esos libritos que tienen el pasaje del Evangelio y un comentario. Lo pueden hacer para meditar, no para lección divina. ¿Por qué? Porque si yo tomo el Evangelio meditado, tengo solo el pasaje que se me propone hoy, pero no leo qué está antes y qué está después. Y además el riesgo de someterme a lo que otro meditó. Esa lectura es muy parcializada. ¿Y esto por qué dice acá? ¿En qué contexto lo dijo Jesús? Entonces, si yo no lo cuido, ¿cómo hago para interpretarlo? Entonces, ¿qué interpreto? Lo que dice otro. Entonces yo le pongo esta imagen que es muy dura, pero siempre la pongo. Ninguno de nosotros compraría comida masticada, ¿no? Si comemos lo que nosotros preparamos o comida no premasticada, ¿no es cierto? Lo mismo con la palabra de Dios. No alimentemos nuestra fe de lo que otros meditaron. En todo caso, lo que madura en la iglesia, como la iglesia este texto lo ha interpretado en su magisterio y en su tradición viva. Pero yo no puedo vivir meditando lo que otro meditó. Para hacer lección divina, ¿sí? Yo no estoy en contra de estos libros si los quieren comprar. Yo no los recomiendo para la oración, la lección divina. Yo tengo que animarme a encontrarme yo con la palabra, porque la palabra busca a un orante, no uno que repite lo que otros aprendieron o lo que otros gustaron. Eso le dijo al otro la palabra de Dios. Cada homilía en cada domingo, ¿qué ha de hacer el sacerdote? Sirve la comida, esa, porque es parte del hecho sacramental. El sacerdote ayuda a que el fiel pueda profundizar en el texto mismo, vuelva a eso y ilumine su vida desde allí.
pero porque cumple ese ministerio en la iglesia, interpretándolo a la luz de la tradición de la iglesia, de su magisterio. Pero es eso lo que debemos hacer cuando predicamos. Y el fiel tiene que volver al texto en el camino de la semana y hacerlo luz para sus pasos. Haberlo interpretado a la luz de la tradición. La iglesia en esto me dice. ¿Por qué ayer fue el texto de Lázaro? ¿Y por qué fue Ezequiel? ¿Y por qué el Salmo 129? ¿Y por qué Romanos? Esta liturgia de la palabra que... ¿Por qué? Porque es un contexto bautismal y así, ¿no? Entonces, el plan de lecturas, el Evangelio del día, y animarme a tener la Biblia y un cuadernito, una hojita con la que me voy trabajando todos los días. Entonces, hacer trabajar la memoria y el corazón y conservar, cuando yo hago la lectura diaria, en la memoria del corazón algún pasaje, algún versículo que me sirva. Ya vamos a explicar después que eso puede ser mi lección en el día. Yo a la mañana hago mis 15 a 20 minutos solo de lectura, del primer paso, atenta, reposada, y transcribo un versículo. Y trato de memorizar, que es el segundo paso. Y con eso camino durante el día. Y procuro recordarme eso que guardé a la mañana, durante el día, 1, 2, 3, 10, 15, 20 veces. Y llego al final del día y trato de volver a recordar lo que recé a la mañana. Y doy gracias porque Dios me ha dado eso, ¿no? Es un modo de hacer lección de quien tiene muchas ocupaciones. Guarda para el primer paso y el segundo es en mi momento de la mañana y conserva durante el día eso que leyó. Saboreando para recordar. A veces me llama la atención un texto, algo que describe una escena, un gesto de Jesús, y me lo quedo saboreando. No es porque lo entienda, lo guardo, sino porque me llamó la atención, porque lo saboreo. Y no sé qué me está diciendo, Señor, pero lo saboreo. Si yo por semana, memorizara un versículo, un versículo por semana, imagínense cuántos versículos en el año yo tendría guardados en mi corazón. ¿Sí? 48 por lo menos, ¿no es cierto? Y pongamos 50, 52, depende de las semanas que tenga el año, ¿no? Entonces, un versículo por semana, 4 o 5 por mes, ¿sí? Pongamos así. ¿Cuántos yo tengo guardados en mi corazón? Pero hacerlo en verdad de oración. Esto es el primer paso, esto es la lección, ¿sí? Vamos a pasar al segundo paso, y ya no nos queda nada. Vamos a explicar el segundo porque es importante que no lo dejemos aquí cortado. Igualmente, cualquier pregunta ustedes la pueden hacer, o si de alguna de estas cosas quisieran que se aclarara algo, lo manifiestan a través del teléfono, por cualquiera de estos medios por donde estamos transmitiendo, alguna pregunta o algún tema de lo que hemos dicho que es necesario aclarar, ¿sí? Porque vamos a aprovechar este contexto. Igualmente hoy con esto debíamos cerrar estas pláticas. La meditación, segundo paso, que ya se los nombré hoy. ¿Qué es la meditación? Segundo, pues primero era la lección, todo lo que dijimos recién. Ahora viene meditación. Vamos a decir qué no es la meditación para poderlo comprender. Nosotros solemos decir meditación, que es más bien lo acuñó, o como lo hacemos nosotros, lo acuña San Ignacio de Loyola. La meditación es la aplicación de mis potencias, inteligencia, voluntad y memoria, con los afectos, los sentimientos, a la consideración de una verdad o un misterio, para poder sacar de ello un provecho para mi vida y hacer un propósito. O sea, la meditación empieza y termina. Es un tiempo que yo dedico a considerar algo que me dice y que le digo. Está cerrado allí. Pero es otro proceso de oración. También vale, lo podemos hacer, sí, pero no es lección divina. Eso es buscar en la palabra una luz para qué tengo que hacer aquí ahora. En cambio, la lección divina es yo sumergirme en el ámbito de la palabra. Es que la palabra gane mi silencio, la raíz de mis respuestas, que es mi corazón. Que transforme, transfigure la raíz de mis decisiones, de mis deseos, de mis pensamientos, que es mi corazón. No es solo entender algo y decirlo, porque a veces yo hago meditación y saco consecuencias, pero que no necesariamente tocaron mi corazón. Y a veces hasta saco consecuencias que serían bueno hacérselas saber a otros o decírselas a otros. No, la lección no es esto. La meditación de la lección divina, 4 pasos, lección y meditación. La meditación de la lección divina no es esto que yo les decía recién. Meditación brota de un verbo
en hebreo, que es Agá, lo digo así como nosotros lo traduciríamos, pero está en el Salmo 1, versículos 1 y 2. De ahí lo sacamos. ¿Sí? Salmo 1, ¿sí? Versículos 1 y 2. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Ese medita de día y de noche es haga verbo, ¿no? ¿Qué es? Vamos a traducirlo en lo que contiene esto. Es gruñir, musitar, balbucear. Nosotros tenemos una imagen de los animales, las vacas por la noche que hacen rumiar, la ruminación, se le llama también a esto. Es lo que yo guardo, lo sigo saboreando. El animal por la noche vuelve a tomar el alimento que ingirió durante el día, la vaca, ¿no? Entonces, ¿qué es la meditación? Yo ya he leído con atención 1, 2, 3, 4 veces, he marcado esos textos que me llaman la atención. A veces nada, ni siquiera me llama la atención. Pero aún permanezco delante de la palabra. Y tal vez la ruminación es por ese silencio en el que me encuentro ante la palabra, que parece no perforar todavía la dureza de mi corazón o mi sentido. ¿Por qué? Porque necesito todavía sosegar mi casa, cerrar las ventanas, las puertas, mis sentidos. Pero bueno, estoy en ese proceso. Pero es leer incansablemente y saborear, ¿sí? Y aquí los padres dicen 1000 veces. Uno diría así, para apadrinar ese pensamiento que se suscitó a partir de ese texto leído, y lo guardo, y lo memorizo, para admirarlo, para confiarlo a mi memoria, para no separarme de él, porque en la lección prima la atención, en la meditación la memorización. La palabra de Dios, ¿sí?, repetida y repetida y admirada y saboreada, ¿sí?, va haciéndose deseada y amada. Es gemir el texto día y noche. Es la prolongación de mi lectura. No les sería muy extraño que a ustedes les pasara cuando a la noche se despiertan orando. ¿Por qué? Porque eso es meditación. Porque a veces han rezado con mucha devoción el Santo Rosario, que es palabra de Dios, el Padre Nuestro, la Ave María, los misterios del Rosario. O repetimos durante el día la oración del corazón: Señor Jesús, ten piedad de mí pecador, que es texto bíblico. Eso es hacer lección. Y de pronto me despierto a la noche orando. ¿De qué manera se purifica el corazón? Que es una pregunta que ya la hemos hablado de este tema. Pero dice, Padre, ¿cómo purifico el corazón de los malos sueños y malos pensamientos que a la noche me vienen en el sueño? Ustedes saben que cuando el sueño todavía es impuro o sucio, quiere decir que el corazón no está puro, ¿sí? Hasta que los sueños no sean limpios, el corazón no está limpio. Y este es un modo de purificar el corazón, darle al corazón la plegaria, para que aun cuando yo esté durmiendo, mi alma se esté recreando y saboreando en esto. ¿Cuántos se afligen por la noche, que hay ruidos, que fuera, adentro, se turban? Falta de plegaria simple, falta de la guarda, cultivar mucho eso. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hacía la Virgen? Guardaba las cosas en su corazón. No es que las entendía y después las guardaba, no, las guardaba y después la vamos a ver madurada en la palabra cuando está al pie de la cruz. Por eso María muestra más de su lección en la cruz que en el Magnificat, ¿sí? Entonces la memorización y la repetición facilita que las palabras se vayan guardando y con el tiempo vayan haciendo la lógica del Evangelio en mi alma. Entonces de pronto empiezo a pensar de otra manera, a desear, empiezo a decidir cosas de otra manera. ¿Cómo? ¿Y esto de dónde me salió? ¿Cómo es que ahora yo digo esto si esto yo ni lo recordaba? Empiezo en mi universo interior a vivir de otra manera. ¿Recuerdan cuando decíamos nosotros también aquí al comienzo el universo de la gracia en el que nos estableció el sí de la Virgen, ¿no? El ámbito de la gracia es el ámbito de la mediación. Dios se nos revela en el Verbo encarnado, la mediación de la carne, ¿no? Y entonces nos establece en un universo de relaciones con Dios distinto. Entonces Dios establece que mi relación con Él también sea tomando mate, cocinando o lo que fuere, ¿no? Entonces la relación con Dios no pasa por la relación que tienen los ángeles, podríamos decir así. No.
Los ángeles tienen un modo de relación directo con Dios porque tienen un conocimiento intuitivo, nosotros no. Entonces nosotros estamos en ese universo de la gracia, de relaciones singulares, particulares. Y entonces nosotros en eso podemos ver que con Dios podemos relacionarnos aún en las cosas más pequeñas. ¿Sí? Todo es ámbito de relación con Dios. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios va haciendo que nuestro universo de relaciones sea distinto. Me asombro de cosas que antes yo no me daba cuenta. Me duelo de cosas que antes no me dolían. ¿Cuánto le pasa a muchas almas que de pronto haciendo este camino sienten el dolor de pecado de su historia que nunca se confesaron o nunca se dolieron? O empiezan a saborear cosas, lloro delante del Santísimo, lloro rezando el rosario. ¿Por qué? Y porque tu universo interior es distinto. El paladar de tu corazón lo transformó la palabra. Saboreabas las cosas de una manera, ahora lo saboreas de otra. Eso es lo que hace la palabra. Yo puedo hacer meditación de la palabra y saber muchas cosas de Dios, pero mi corazón permanecer frío. Puedo decir muchas cosas de Dios haciendo meditación. La meditación, no la meditación. Si yo en verdad hago la meditación, ¿sí?, esa que hago sin la lección, puedo también dejar que mi corazón se transforme. Tengo que dejarlo hacer. Pero en la lección no hay alternativa. Yo tengo que llevar a la memoria del corazón. No tengo que apurarme en sacar el fruto. No lo tengo que arrancar verde. Yo no tengo que exponer lo que ha madurado en mi corazón. San Juan de la Cruz, en su teología espiritual, reprende mucho a los principiantes. Él dice, quienes se inician en la vida espiritual muchas veces caen en este pecado, que cuando empiezan a gustar las cosas de Dios ya las quieren contar enseguida, y ya enseguida quieren hacer muchas cosas por Dios. No hay que apurarse, porque el demonio juega ahí también. Porque el demonio en todo esto juega. Por eso en esto uno tiene que tener un guía, para no verse confundido. Pero el demonio hace que aquel que empieza a guardar y a saborear las cosas de Dios, el demonio le despierta una escondida soberbia. Y enseguida quiere que la cuente, que lo manifieste, que lo revele. ¿Por qué? Porque así el demonio hace estropear el fruto, que no maduró, y ya lo entregamos y lo exponemos. Y vemos que lo que maduró en mí no maduró en los demás, que lo que la meditación, la memorización fue haciendo en mí, no lo fue haciendo en los demás. Entonces yo me conmuevo por cosas que el otro no se conmueva, el otro va a decir, es una pavada, es una soncera. ¿Por qué? Porque el otro no está saboreando lo que yo estoy saboreando. La meditación es eso. Es empezar a descubrir que mi universo interior, por la memorización, por el saborear y gustar estas cosas, van cambiando mi relación con las cosas, con Dios, con los demás. Entonces, ¿cómo memorizar? Observándolo todo, palabra por palabra, dividir el texto. ¿Por qué? Porque hay textos largos que tienen diálogos. El Evangelio de este domingo lo permitía, porque son varias escenas, dividir el texto, ir identificando los personajes, lo que dicen, ver los textos de Jesús. Hay una edición de la palabra de la Biblia bastante nueva que las palabras de Dios las pone en rojo. Eso ayuda a la lección, marcar lo que es palabra de Jesús, que propiamente todo es palabra de Dios. Pero ahí en boca de Jesús aparecen los gestos de Jesús, las acciones, los verbos. Siempre recuerdo el pasaje del buen samaritano, que cuando haciendo lección de ese texto, empecé a marcar los verbos que aparecen, las acciones. Y de pronto me admiré de la cantidad de verbos que pone Lucas en ese relato. Y lo vio y se conmovió y se detuvo y bajó, sacó de su montura, lo curó, lo cargó, lo llevó, pagó. Y de pronto lección con los verbos. Y verle así al Señor instruyéndonos así. Relacionar las palabras con los textos ya leídos. Y aquí donde juega mucho la lección, con la Biblia en mano. Yo este texto digo, esto yo lo leí en otro lado y lo busco. Yo marco arriba, en la página arriba de la Biblia, la palabra que me llamó la atención, porque si alguna vez esa misma palabra la encuentro en otro lado, en algún lado la leí, la busco arriba y está en esa página. Porque es difícil acordarse de los textos. Y ahí sí anoto al ladito la cita, que es un paralelo que se llama. Esto yo lo encontré en otro lado y voy. Entonces empiezo a pasearme por la lectura de la palabra. Por eso la lección divina se lee con la palabra, se interpreta con la palabra. Y con lo que la iglesia me ha dicho de ella. Pero es palabra con palabra. No busco qué dijeron o a un tal o cual predicador. No, la palabra. ¿Y qué ha dicho los padres de la iglesia? O la iglesia, ¿cómo ha interpretado este texto? ¿Cómo aplica este texto a interpretar
tal o cual misterio, como los textos de la Virgen en Génesis 3:14, Isaías 7, que hemos dicho estos días también, o Apocalipsis 12, por ejemplo, o los textos bautismales del Éxodo y así. Pero es leer y buscar, y no tener miedo de buscar, ¿para dónde estaba escrito eso? Y lo marco y me quedo. Y ver cómo se van relacionando los textos. Cómo la palabra se interpreta con la palabra. Cómo la palabra va en sí misma madurándose, pero en el orante. Aquellos dos textos que en sí mismos no están unidos, en el corazón del orante resuenan y maduran en la comprensión, en su propia historia del misterio de Jesús. Entonces la memorización constituye una actividad orante. Memorizar no es no estar orando, es orar. ¿Qué fruto saqué de esta oración? Y nosotros siempre creemos que el fruto es una conclusión. No, el fruto es que yo he guardado. Hay que tener ese deseo siempre del contacto. Recordemos que la lección tiene el principio de que es un acto de fe. Se encuentran dos que se aman y se desean. Se da un proceso de asimilación cuando yo memorizo, ¿sí? Es como una tierra que vas mojándola. ¿Qué va haciendo? Se va haciendo de cascote en tierra mojada, porque el agua la va permeando, la va mojando, ¿sí? Entonces ese ritmo de apropiación va a ir haciéndonos descubrir vetas profundas en la palabra. Entonces, y esto resonaba ya. Yo cuántas veces escuché esto en la misa, ese texto del Antiguo Testamento que me pareció tan aburrido. Hoy, el texto de hoy es muy largo en la primera lectura. ¿Cómo la liturgia va a poner ese texto? Y si yo me detengo en la materia, digo, qué largo. ¿Y qué le saco a ese relato? Hoy lo van a escuchar en la misa, ¿no? Pero ahí está. Si yo lo leo sin el deseo de encontrarme con Dios, dejo que mis sensaciones, esas tan atrofiadas por mi vida, a veces tan superficial, haga que yo no le saque provecho. No exprima el fruto y no le saque provecho. Entonces, rumiar, guardar, eso va haciendo que mi mundo interior se enriquezca. Y aquí es le leo lo que dicen los padres de la Iglesia. Ustedes que recorren los jardines de las Escrituras no tienen que recorrerlos deprisa o con negligencia. Caben cada palabra para extraer de ella el espíritu. Imiten la abeja hacendosa que recoge de cada flor su miel. Y entonces, aquí podríamos hacer, y les dejo como tarea, alguna memorización que puedan hacer de algunas oraciones. Esto yo lo doy en el curso cuando lo doy. Son oraciones bíblicas. Unos días son medias largas, o más o menos, pero pueden hacerse. Ustedes lo toman, si lo quieren lo hacen. Primera de Reyes 8 del 23 al 53. Primera de Reyes 8 del 23 al 53. Del libro de Daniel, capítulo 9, versículos 4b al 19. Son oraciones, ¿sí? Son como ecos de una lección. Daniel 9, 4b al 19. Baruch 3, 1 al 18. Baruch 3 del 1 al 18. Y del libro de Daniel, pero los suplementos ustedes van a encontrar en la Biblia, dice Daniel GR, quiere decir Daniel, suplementos griegos. Eso en la Biblia el pueblo de Dios, no sé en las otras cómo estará presentado, pero son los suplementos griegos. Capítulo 3, versículos 25 y del 34 al 45. Y si no, es la otra tarea que puede ser un ejercicio, tomar la carta de Pablo a los Filipenses. No es muy larga. E ir haciendo lectura, lección divina, de cada uno de los capítulos, un capítulo por día. Pero ¿cuál es la tarea? Filipenses, la carta de los Filipenses. Prestarle atención a todas las veces en que aparece el nombre del Señor Jesús. Todas las veces en que es pronunciado allí. Y transcribir los versículos en donde aparece. Y nos vamos a asombrar de las veces en que este nombre aparece en labios de Pablo, que escribe la carta. Y saborear estos versículos. La carta a los Filipenses se las propongo porque es una de las cartas
tal vez de Pablo más bonitas, en el sentido de que Pablo se complace en la obra de Dios en los filipenses, y es una carta que alienta mucho. Para nuestro tiempo viene muy bien. Y entonces ver cómo Pablo asimiló la palabra, se hizo carne en él y le brota. Y hasta aquí llegamos hoy, se ha hecho muy largo, pero bueno, nos quedaron igualmente los 2 últimos pasos. Por supuesto, no dejar de pedir, de consultar, de preguntar. Tomaremos mañana la última hora, si terminamos esto, porque nos va a quedar si no muy cortado. Haremos el 3er y el 4.º paso de la lección, esperemos que sea más corto. Esperemos haber sido claro. Por supuesto también con el límite del tiempo y de no poder estar intercambiando preguntas y eso, pero les pido que no dejen de hacerla. Y si hay algún tema que les parece que mañana podamos explicar o profundizar, no dejar de manifestarlo, ¿sí? Abajo de este video o por estas redes, o me mandan un mensaje y vemos, para que esto se vaya cerrando, ¿sí? Le damos gracias al Señor, pero también a la Santísima Virgen, que fue del Señor una buena orante, ¿no? Dejó que el Espíritu fecundara su corazón y ella ha sido para nosotros ejemplo, modelo de esta iglesia orante, que cuando está en Pentecostés o en cenáculo, es una iglesia orante que acoge el Espíritu Santo. Así hemos de ser cada uno en nuestro lugar, como una iglesia orante en un gran cenáculo. Y el Espíritu está haciendo nuevas todas las cosas en el corazón de cada uno de nosotros, ¿sí? Y con ese espíritu oremos, seamos responsables en ordenar nuestros tiempos para orar, porque tenemos muchas otras ocupaciones en su casa seguramente, y que todas esas ocupaciones sean un florecer de la oración. Recuerden que María más devela de su corazón orante en la cruz que en el Magnificat. No es tanto lo que digo, sino lo que soy. Lo que yo soy será el fruto de mi oración. Lo que los demás leerán de mí no son lo que yo diga de Dios, sino lo que yo imite o transparente de Dios. Entonces la Virgen es más orante porque lo transparenta a Dios que por lo que pueda decir de Dios. O en todo caso su vida dice más de Dios que sus palabras. Se lo confiamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo cura Brochero, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor nos bendiga a todos.